nuestros hermanos y hermanas. Saludamos a los que están en las redes sociales también. Y vamos a leer, a meditar sobre un texto de la Biblia, algo que está escrito en la Biblia. Ya es como la quinta vez que venimos hablando de este texto. Estamos estudiando el libro de 2 Timoteo. Cada vez que Dios mediante andamos por acá, estamos avanzando un capítulo o una parte del libro. Y ¿alguna vez se te dio un encargo, algo importante? ¿Alguna vez se te encargó algo importante? ¿A vos, Iván, por ejemplo? ¿A vos, Alejandra? ¿Alguna vez se te encargó algo importante, Ana? Cristina, Bruno, ¿tus padres alguna vez te encargaron algo importante? Andrés, ¿tuviste un encargo? ¿Se te encargó algo importante? ¿No? A todos se nos ha encargado algo importante alguna vez. Me acuerdo cuando íbamos a comprar el terreno, fuimos a buscar una letra de cambio y eran miles de dólares que estaban ahí en ese papelito. Y imagínense, yo tenía que ir del centro del banco hipotecario hasta un banco. Y cuando uno tiene ese encargo, tiene en ese papelito toda esa plata, uno primero lo tenés en el bolsillo, no sé dónde lo pongas, y cada tanto lo tocas a ver si está ahí, lo revisás, vas al baño y mirás a ver si está bien, viste, que no se haya manchado con una lapicera, con algo. Cuando tenés un encargo importante, lo cuidamos, somos responsables de ese encargo, somos atentos, estamos despiertos, incluso hacemos cosas extras para proteger ese encargo o para lograr ese encargo. Y cada uno de nosotros hemos tenido distintos encargos en la vida. Y hoy vamos a ver un texto que le hace un encargo una persona anciana a un joven. Es un anciano que le está encargando algo a un joven pastor que iba a ser encargado de la iglesia en la ciudad de Éfeso, en la zona de Grecia, de Turquía actual. Y este anciano, como sus últimas palabras, le va a encargar algo a esta persona que es joven y que va a estar a cargo de un montón de cosas de la obra de Jesús. ¿Sí? Es una carta que es la última carta que le escribe el apóstol Pablo en una prisión. Le manda esta carta a su hijo espiritual Timoteo. ¿Sí? Y es las últimas palabras de este apóstol. Son las últimas palabras. Y en las últimas palabras se concentra lo más importante. ¿Alguna vez estuvieron cerca de alguien que murió? ¿Vieron morir a alguien? ¿Sí? En los últimos tiempos se dicen cosas muy importantes, ¿no? Se dicen cosas importantes, capaz cosas que no se habían dicho hasta ese momento, se dicen en ese momento. Y el apóstol acá sabe que va a terminar su vida en la tierra y le quiere dar este encargo al joven y decirle, ocupate de esto. Así que todos tenemos un encargo. 2 Timoteo 4, voy a leer en la versión NBI. Dice así este encargo: en presencia de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Este solemne encargo, le dice. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.
Este encargo que Pablo le está dando a Timoteo es un encargo importante. Y como es tan importante el encargo que le está dando, pone 2 testigos para este encargo, ¿sí? Si yo le voy a encargar algo a mi padre y quiero que él se ocupe y que no se olvide, le digo a mi madre, che, mirá que le dije a mi madre, le dije a papá que tiene que hacer tal cosa. Entonces la pongo como testigo para que él pueda hacer eso, ¿sí? Y este encargo es tan importante que en el verso 1, ¿a quién pone como testigo Pablo? ¿Qué dice ahí? Busquen. ¿Qué dice ahí? Pone a Dios como testigo, pone a Cristo Jesús como testigo, ¿sí? Pone al Señor como testigo de este encargo tan importante. Y este encargo pone a este Cristo Jesús, dice que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese entonces, y ahora también, había una esperanza, que actualmente también, que Cristo viene pronto, ¿sí? Que Cristo venía inminentemente. Incluso en la iglesia primitiva algunas personas habían dejado de trabajar y se habían descansado, habían estado como un poco haciendo la plancha porque Jesús volvía. Entonces, bueno, si Jesús volvía, había como un poco de libertad para no trabajar. Había una esperanza inminente, una sensación inminente de que Jesús iba a volver. Y este encargo es con estas 2 personas de testigo de la Trinidad, ¿sí? Con el Padre y con Jesús, el Hijo. ¿Y cuál es el encargo? Fíjate en el versículo 2. ¿Cuál es el encargo? El encargo es bien concreto, bien práctico. Predica la vida tuya. Predica lo que te contaron. Predica lo que dice un youtuber. Predica tus pensamientos. Predica lo que está de moda. ¿Qué dice el encargo? Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios la tenemos acá en la Biblia, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos predicarla con amor, con gracia y con reverencia. Toda la palabra. Cuando Pablo hablaba de la palabra un poquito antes, le dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el principio a fin está inspirado por Dios. Incluso, en ese momento las Escrituras eran solamente el Antiguo Testamento. Y le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es práctica para encontrar la salvación. Toda la Biblia habla de Jesús, desde el principio hasta el fin. El centro de la palabra de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, si predicamos la palabra de Dios, predicamos a Jesucristo. Si predicamos a Jesucristo, predicamos la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Y le dice, bueno, ¿cómo predicar la palabra? Le da este encargo, pone como testigos a Dios, a Jesús, que va a volver, le da el encargo que es predicar. ¿Cuál es el encargo? Predica la palabra. El encargo es predica la palabra. Acuérdense, es un anciano que está a punto de ser sacrificado, de morir, le dice, predica la palabra. No una parte de la palabra, toda la palabra, ¿no? Es la palabra. ¿Y cómo predicar la palabra? ¿Cómo predicar la palabra? Y ahí le dice algunas cosas en el verso 2, le dice cómo predicar la palabra. Dice que sea perseverante en predicar la palabra, ¿sí? Y ahí dice una parte que dice que sea o no sea oportuno, o sea, a tiempo o a destiempo predicar la palabra. Y acá también sabemos que tenemos que predicar la palabra en oración y con amabilidad, ¿sí? No quiere decir ser irrespetuoso o irreverente, pero a veces debería ser inoportuna, ¿no? El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es inoportuno. Es decir, para este mundo que piensa lo opuesto a lo que dice el Evangelio de Jesucristo, el mensaje del Evangelio es contracorriente. Es contracorriente. La vida cristiana es contracorriente, ¿sí? Los primeros cristianos ahí también se saludaban con un mensaje en la tierra, con un pescadito, ¿sí? Que se llama el ictus, para identificarse como que iban contra la corriente. Acuérdense que estaban en un mar de paganismo, estaban en Roma, todo el imperio romano, dioses por todos lados. El mensaje es totalmente contracultural, totalmente antimoda, totalmente en contra de lo que yo pienso incluso.
el mensaje del Evangelio, yo pensaba, esto de predicar a tiempo y a destiempo, muchas veces yo estuve predicando solamente a tiempo, ¿no? Y acá el mensaje dice a tiempo y a destiempo. Insisto, no es ser irrespetuoso, pero siento del Señor que me está diciendo, también hay que predicar, pasate para este lado, digamos, ¿no? También a destiempo, no solamente a tiempo. A veces nos cuidamos mucho y nos invita a hacerlo a tiempo y a destiempo. Y dice, ¿cómo predicar este mensaje? A tiempo y a destiempo, con insistencia. Con insistencia. El mensaje que tenemos de que Jesús salva, que Jesús es el Salvador, es algo que hay que hacerlo con insistencia, ¿sí? Me acuerdo, Brenda, por ejemplo, es una persona que predica con insistencia, ¿sí? A algunos que están acá, Brenda les ha predicado mucho tiempo, con mucha insistencia, a tiempo y a destiempo. Muchos no, y cuando el Señor quiso, fue un sí. Y así tenemos que predicar a tiempo, a destiempo, con insistencia, sabiendo que se trata de la vida o la muerte. Y este mensaje también nos ayuda a corregir, este mensaje también reprende, también anima y también enseña. Pero todas estas cosas que debemos hacer cuando predicamos la palabra, debemos hacerlo con paciencia. No sé si alguna vez se han cansado de predicar a alguien, a un familiar, a alguna persona del trabajo. Decís, ya lo invité tantas veces a la iglesia, ya le hablé tanto de Cristo, ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer, bueno, ahora qué. Bueno, acá nos dice que tengamos paciencia. Y la paciencia tiene que ver con confiar en que es Dios que transforma a las personas. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que convence de pecado a todos nosotros. En algún momento nos convenció a nosotros y cuando Él quiere va convenciendo. Como dice la palabra, Él iba añadiendo a la iglesia los que Él quería, ¿no? Los que iban a ser salvos. Predicar con paciencia, corregir, reprender, animar, enseñar. Y esto de la paciencia me hizo acordar a un hermano que nos enseñaba en consejería cristiana. ¿Vieron cuando alguien viene a pedir un consejo? A veces uno primero habla, ¿no? Habría que escuchar, como nos enseñan los consejeros que saben. Primero hay que saber escuchar, aprender a escuchar, que es difícil, ¿no? Y después muchas veces le damos nuestra impresión. Y este consejero bíblico nos decía, vos lo que tenés que hacer es tratar de entender el problema de lo que te está diciendo y aconsejar desde la palabra, desde la Biblia, ¿sí? Desde la Escritura. Ken Russell. Y el hombre hacía un ejercicio, entonces decía, bueno, decime un tema. Entonces vos le decías un tema y el hombre iba, pum, ahí. Y nos enseñaba eso, a aconsejar desde la palabra de Dios. No solamente desde nuestras opiniones, sí también con la ciencia o los métodos que conozcamos, pero ejercitarnos en aconsejar desde la palabra de Dios. Y acá hay gente que son consejeras y consejeros que podrían enseñarnos mucho más sobre este punto. Pero este encargo, Bruno, mirá, presta atención, este encargo que le da Pablo tiene oponentes, tiene rivales, ¿sí? Este encargo tiene rivales. Los cristianos están jugando en esta cancha, pero del otro lado de la cancha hay oponentes, hay rivales. Y estos rivales incluso se mimetizan entre los cristianos. Se mimetizan entre los cristianos, ¿sí? Están metidos, es como que se usaran la misma camiseta de los cristianos, ¿no? Algunos se ponen la camiseta para engañar. Viste que en el fútbol hay una regla que vos no podés pedir la pelota si sos del otro cuadro, ¿no? Si vos no podés pedirle la pelota a alguien sin ver, eso se cobra como técnico, no sé cómo se dice. ¿Se entiende? Si yo estoy jugando con Lucas en contra y yo le pido la pelota y el juez se da cuenta, eso es una falta, para el partido. No puedo pedirle la pelota. Bueno, acá había gente que se metía, decía que era creyente o que fue creyente practicante, pero le pasaron ciertas cosas que terminaron siendo una oposición a este encargo. Este encargo tiene una manera de predicarse, como acabamos de ver, pero también tiene una oposición. Y en el verso 3 y 4 nos explica cuál es la oposición a la palabra de Dios.
Verso 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. No hay nada más lindo que tener razón, ¿no? No sé si les pasa, a mí me encanta tener razón. Es como, cuando uno tiene razón, es como, hay que el orgullo, como un mimo al orgullo, ¿no? Es una broma lo que estoy diciendo. Pero nosotros siempre queremos escuchar cosas que nos mimen el orgullo, ¿no? Que nos mimen el yo, negativamente hablando. Y estas personas, que eran opuestas a la palabra, comenzaron un proceso de alejamiento de la palabra de Dios. Un proceso que, si lo viéramos como si fuera una escalera descendente, ¿no? Tiene varios escalones esta escalera. Es un proceso que te vas alejando paulatinamente de la palabra de Dios, de la verdad. Y este proceso comienza, el primer escalón de este proceso de alejamiento es seguir los malos deseos. Seguir los malos deseos, ¿sí? La Biblia en otra parte le habla de lo que es la concupiscencia, es decir, los deseos del corazón negativamente hablando, ¿no? ¿Sí? Seguir los malos deseos. Es como decir, escuchar la vocecita de Lucas y seguir esa vocecita, ¿no? Seguir la vocecita interior de los malos deseos. Ese es el primer escalón. Y el seguir los malos deseos, seguir lo que te parece, quiere decir, seguir sin escuchar el consejo, seguir sin escuchar la palabra, seguir según lo que te gusta a vos, te lleva al segundo escalón, como le pasó a estas personas, a rodearse de falsos maestros. A rodearse de falsos maestros. Y estos falsos maestros te dicen lo que quieres que oigas, nos dicen lo que queremos oír. Rodearnos de falsos maestros. El Evangelio incomoda. No deberíamos estar expuestos a la palabra de Dios sin salir incomodados, ¿sí? Una de las cosas, de las características de la iglesia actual, es que cada vez son más confortables, ¿no? La luminosidad, los asientos, las canciones, y es como una experiencia de placer. No quiere decir que esté mal, pero debería el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, incomodarnos, molestarnos, afectarnos, enojarnos. Lewis decía, hay partes del Evangelio que yo no estoy para nada de acuerdo, incluso me generan como rechazo interno. Y él decía, ese es el yo interior de Lewis que le genera rechazo, ¿sí? Pero lo creo por fe, de principio a fin creo el Evangelio, no una parte. Entonces, primer escalón de alejarnos de la palabra, seguir mis malos deseos. Bueno, seguí tu opinión, después te vas a rodear de falsos maestros que te dicen lo que te va a gustar oír. Y después el otro escalón, si te rodeas de falsos maestros, te vas a rodear de falsos mensajes. Te vas a rodear de falsos mensajes. Siguiente escalón, después de seguir tus malos deseos, rodearte de falsos maestros, seguir falsos mensajes, vas a dejar de escuchar la verdad. Vas a dejar de escuchar la verdad. Ayer, el viernes fue el Día de la Reforma, ¿no? El viernes, que se celebró el Día de la Reforma, en un programa muy importante de la radio, estaba predicando un budista, ¿sí? El Evangelio del budismo estaba predicando. Y me pareció muy interesante escuchar esa entrevista, cómo los periodistas, que son súper incisivos con todos los temas, no había ninguna pregunta incómoda hacia el budismo, no había ninguna pregunta que lo tratara de pinchar. Esos son buenos periodistas los que lo estaban entrevistando. Pero me llamó mucho la atención la forma de entrevistar a esa persona. Y yo creo que si hubiera un cristiano no lo entrevistarían de la misma manera. El Evangelio incomoda. Dejás de escuchar la verdad, dejás de escuchar a Cristo. Y después de dejar de escuchar a Cristo, este proceso de alejarnos de la palabra de Dios, empezás a creer y a vivir en la mentira.
empezás a creer y a vivir en la mentira. Estos hermanos creían en mitos, empezaron a creer en mitos, creían en Cristo y terminaron creyendo en mitos. No fue de un día para el otro, ¿se entiende? Fue un proceso de alejamiento de la palabra de Dios. Santiago 1:21. ¿Quién lo lee, por favor? Santiago 1:21. Amén. Santiago 1:21 nos habla de que tenemos que desechar estas cosas, ¿sí? Y recibir con mansedumbre la palabra que nos fue dada, el encargo que nos fue dado, el evangelio que nos fue dado, el evangelio de Jesucristo que nos fue dado, el único evangelio verdadero. Arrepentirse y seguir a Cristo es el primer paso, no seguir mis deseos, ¿sí? Cuando uno se arrepiente y sigue a Cristo, está diciendo a Cristo, toma el control de mi vida, ya no quiero yo dirigir mi vida, ya no quiero yo definir lo que está bien, lo que está mal, quiero que vos crezcas en mí, y como dice Juan Bautista, que yo mengüe, que vos crezcas y que yo mengüe. Ese es el proceso de los cristianos de santificación personal, de cada día parecernos más a la persona de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Menos de mí, más de Cristo. Pero el primer paso es arrepentirse. Si aún no te arrepentiste de corazón, si aún no le pediste perdón a Jesús por tus pecados, si no lo invitaste a vivir en tu vida, esto que estamos hablando no se entiende mucho. El primer paso es ese. Dios te ama y te ama tanto que entregó a su único Hijo a morir por tus pecados y por mis pecados y darnos una vida nueva, una vida eterna, una salvación eterna. Si no te arrepentiste aún, que el Espíritu Santo te incomode, te moleste, hasta que te arrepientas y creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Verso 5 dice lo siguiente. Le va a poner de ejemplo, ¿no? Vimos el encargo, cuál era el encargo, vimos cómo se predica el Evangelio, vimos que hay oposición a este encargo, cómo es este tipo de oposición, cómo es este proceso de degradación, de alejamiento de la palabra de Dios. Y el verso 5 nos va a hablar, bueno, hacer lo que hay que hacer. Pablo le va a decir a Timoteo, ocupate de esto. Y mirá lo que dice. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Dice que le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias. Sé prudente en todas las circunstancias. Esto tiene que ver con el dominio propio. ¿A quién le cuesta ejercitar el dominio propio? Por ejemplo, a mí me cuesta ejercitarlo con la comida, ¿sí? Tengo un desbalanceo de cómo como y estoy en un proceso de buscar ayuda y mejorar esa área de mi vida, ¿sí? De tener dominio propio en el consumo de la comida. Cuando la Biblia habla de dominio propio, dice que es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. No es algo que surja en nosotros así porque sí. Es un regalo de Dios. En Gálatas 5, 22 al 25 se nos habla de este tema. Gálatas 5, 22 al 25 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Verso 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Nuevamente el tema del deseo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Nuestra vida
ha sido crucificada juntamente con Cristo, inclusive nuestros deseos, ¿sí? Esos deseos de hacer lo opuesto a lo que Dios quiere, ¿sí? Y es un fruto del Espíritu Santo tener dominio propio. Y Pablo le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, ¿sí? Sé prudente. Tomate un tiempo más, ¿no? Como un buen 10 del fútbol. Un buen 10 del fútbol, el 10 es el habilidoso en el fútbol, ahora está desapareciendo. ¿Qué hace el 10? El 10 ve cosas que el resto no ve. Se toma un momento más para hacer un pase imposible, para colocar una pelota de gol que nadie vio, esa triangulación. Se toma un tiempo más, ¿sí? Ser prudente, tomarse un tiempo más. Pedir consejo, tengo no sé, comprar un auto. Bueno, pedí consejo. Tengo que elegir un trabajo, dejar un trabajo, pedí consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ser prudente. Y le dice a Timoteo que debe soportar los sufrimientos. Y acá hay la parte que a uno le dice, bueno, ¿y esto cómo se relaciona conmigo? Dice, soportar los sufrimientos, le dice. El Evangelio trae sufrimiento. Entonces, ¿qué les parece? ¿El Evangelio trae sufrimiento? Pero si el Evangelio trae paz, alegría, o sea que el Evangelio también puede traer problemas, puede traer sufrimiento, puede traer rechazo, puede traer persecución. Va en contra de lo que yo siento, nuevamente, va en contra de mi deseo. Mi deseo es maximizar el placer, disminuir el sufrimiento, ¿no? Eso es lo que promueve el hedonismo, se llama. Va en contra de lo que yo deseo. O sea que el Evangelio me puede generar sufrimientos. Pablo estaba en cárcel, solo con Lucas, y lo iban a ejecutar por predicar a Jesús. Le dice, dedícate a evangelizar. Dedícate a evangelizar. Pablo fue una persona de que conoció a Jesús, se encontró con Jesús, dedicó toda su vida a evangelizar. A los gentiles sobre todo, primero a los judíos y a los gentiles. Y eso va en contra también de mis deseos, ¿no? De mis tareas, mis planes, mis proyectos. Bueno, voy a comprar tal cosa, voy a hacer tal viaje, voy a esto. Bueno, está bien hacer todas esas cosas, pero dedícate a evangelizar, ¿sí? En todo lo que hagas, evangelizá. En el trabajo, en el estudio, cuando estás en la camilla de un hospital, no sé, en un ómnibus. La otra vez fuimos a un bautismo en una iglesia hermana y uno de los que pasó a contar el testimonio, le preguntaron, ¿cómo conociste a Jesús? Iba en el ciento no sé cuánto, en un Kutza, se sentó una señora así como mi madre al lado mío, me empezó a hablar de Jesús, acepté al Señor Jesús y estoy acá. O sea, en todo lo que hagamos, evangelicemos, ¿sí? Aprovechar cualquier oportunidad para evangelizar, sabiendo que la obra es del Espíritu Santo, ¿sí? Es el que nos convence de pecado. Y Pablo le dice que debe cumplir con los deberes del ministerio. Y esto va en contra de mi deseo, de mi tiempo, ¿no? También. ¿Vieron cómo el Evangelio, todos estos encargos que le hace el Evangelio, van en contra de lo que yo deseo? Van en contra de mi satisfacción personal. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Le está diciendo que va a sufrir, le está diciendo que tiene que dedicarse a evangelizar, no a sus cosas, que tiene que cumplir los deberes, hay cosas que hay que hacer, tengamos ganas o no tengamos ganas, no depende de las ganas, hay que hacerlas por amor, con amor. Importante la motivación también con que hagamos las cosas, no podemos ser activistas solamente, sino que nos debe motivar el amor que fue derramado en nuestros corazones. Si nos motiva otra cosa que no es el amor de Cristo, bueno, es un problema ahí. La motivación tiene que ser no la actividad, sino la persona a la que hemos confiado nuestra vida. El dominio propio en la Biblia habla de tener moderación, a ver si tenés alguna dificultad con el uso de estas cosas. Tener moderación para usar los bienes materiales, tener moderación para vincularte con los alimentos, tener moderación para vincularte con la bebida, ¿sí? Y tener moderación en cuanto a tu práctica de tu sexualidad, de mi sexualidad, ¿sí? Ser prudente en cómo practico mi sexualidad. Cuando la Biblia habla de dominio propio, enfatiza esas áreas, ¿sí? Sexualidad, comida, bebida, bienes materiales, ¿sí? En una sociedad de materialismo, donde es tener, incluso tener personas, ¿sí? Tener vínculos
afectivos, sexuales, previo al matrimonio, fuera del plan de Dios, que es tener solo para satisfacerme personalmente. Yo trabajo con personas y lo veo constantemente eso. Y el daño que genera eso, ser prudentes, hermanos, seamos prudentes. Que nos rasque donde nos pique, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos rasque donde nos pique, ¿sí? Pablo le está diciendo a Timoteo, tenés que servir a Dios, tenés que servir a la iglesia, tenés que servir a tus semejantes, como lo hizo Jesucristo, ¿sí? Si amás a Jesucristo, amás a su iglesia, ¿sí? Si amás a Jesucristo, amás a tus semejantes. No por ser bueno uno ni nada, no, es todo por gracia. Pero Jesucristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Y la Biblia a la iglesia la pone en el lugar de la novia del Señor, un lugar muy importante, ¿sí? Da varios ejemplos. Servir a Dios, servir a su iglesia, servir a nuestros semejantes, hermanos. Y acá Pablo, que es una persona que comunica muy bien y usa cosas que la gente ya conocía, usa dos metáforas, ¿sí? Que hablan sobre la vida cristiana, Andrés. Presta atención, no te duermas. No, ya estabas orando. Dice así, versos 6 y 7, escuchá, Andrés, dice así lo siguiente: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Qué metáforas usa Pablo de la vida cristiana? Dos metáforas, una. A ver, ¿cuáles son las metáforas que usa? Dígame. A ver, Mabel, ¿qué dice ahí? ¿Qué metáforas usa Pablo? Mantenerse en la fe, ahí va, sí. Y pone de ejemplo dos cosas. Una, dijeron por ahí, una carrera, ¿sí? Una carrera. ¿Y la otra metáfora? Que la vida cristiana es como una batalla, ¿sí? Es como una buena batalla. Una buena batalla. La vida cristiana es una carrera, ¿sí? Es una carrera. Pablo ahí está hablando, le está dando el ejemplo de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos que se hacían en Atenas, en esa época también se celebraban, y está usando esa metáfora de la vida cristiana como un comienzo desde que nos arrepentimos hasta que estemos en la presencia del Señor, ¿sí? Una carrera, una buena carrera. Y también está hablando como una buena batalla, y ahí está usando, la palabra que está usando es la batalla de los gladiadores. ¿Vieron la película Gladiador? ¿Sí? Bueno, es una película, pero pasó esas cosas así. Está hablando de eso, Pablo, de una batalla en el Coliseo. Uno lo lee así rapidito, pero es bastante sangriento, digamos, de alguna manera. Pero es una buena batalla, es una buena batalla. En otra parte de la Biblia dice que a veces nosotros estamos como queriendo, como un boxeador, dando piñas al aire. La otra vez estuve en un club de boxeo y el entrenador les decía que cuando vos no das un golpe, no acertás el golpe, te cansás muchísimo, porque dar golpes al aire implica todo un gasto energético y no generás ningún tipo de daño al oponente, ¿sí? En cambio, cuando vos conectás un golpe con el oponente, no te cansás tanto. Entonces él decía, no hay que tirar golpes a todo lo que da. El hermano de Cristian es boxeador. No hay que tirar golpes sin sentido. Muchas veces en nuestra vida es como tirar golpes sin sentido. Y acá Pablo le está diciendo, no, hay una buena batalla, que hay que dar golpes donde hay que darlos, ¿sí? La vida cristiana como una carrera, como una batalla. Y dice Pablo, este verso al final en el 6, el tiempo de mi partida ha llegado, el verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. O dice, he guardado la fe. Y esta palabra guardar o retener o mantener la fe puede interpretarse con distintas cosas. Primero, los atletas, antes de competir en los Juegos Olímpicos, hacían un juramento entre ellos, donde decían que habían entrenado los últimos 10 meses
para la carrera y que se habían abstenido de ciertas cosas y que iban a cumplir las reglas de los Juegos Olímpicos. Y puede ser que esto de guardar la fe, está haciendo esa metáfora con los atletas, he guardado las reglas, me he privado de ciertas cosas, he guardado las reglas para competir, ¿sí? También esto de guardar la fe, esta palabra tiene que ver con hacer un negocio. Cuando se hace un negocio, hay un contrato en el medio, ¿no? Y el contrato tiene cláusulas, ¿no? Tiene cláusulas. Y esta palabra también puede decir, bueno, he guardado el contrato. Yo hice un contrato con Jesucristo cuando me encontré con Él. Jesús me dijo, bueno, ahora vas a sufrir por mí, vas a predicar a los gentiles. Y yo cumplí mi parte del contrato, ¿sí? Me dediqué a evangelizar. O sea, cuando hice el contrato con Cristo, me dediqué a lo que Él me encargó, que es evangelizar. Dice, he guardado la fe. Guardar la fe en Jesucristo en toda circunstancia. En toda circunstancia. Y hay muchos ejemplos de hermanos que han estado en situaciones de estar en la montaña, guardaron la fe, pero también hermanos que están acá hoy que han estado en el peor valle de muerte, de sombra, y han guardado la fe. Guardar la fe en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Y guardar la fe, siguiendo la metáfora de los atletas, en el verso 8, tiene un premio. Y el premio es el siguiente. Mirá lo que dice el premio. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Recuerdan cuáles eran el premio de los atletas? ¿Vos, Bruno, te acordás? ¿Vos leíste Asterix y Obelix, Bruno, alguna vez? ¿Leíste los libros de Asterix y Obelix? ¿No? Tenés que leerlos con tu padre. Hay un libro de Asterix y Obelix que se llama Los Laureles del César, ¿no? Y hay otro de los Juegos Olímpicos. Y cuando van a competir a los Juegos Olímpicos, ¿cuál era el premio que se le daba? ¿Una medalla de oro? Se le ponía una corona de laurel. Ahí va. Y yo decía, todo eso por una corona de laurel, ¿no? Pero bueno, era la honra máxima, era tener eso, una corona de laurel, que el laurel se marchita. Yo tengo laurel en mi casa, es algo común que crece por todos lados, que es medio plaga incluso, pero se marchita eso, ¿sí? Pablo le está usando esta metáfora de que va a recibir una corona, ¿sí? Cuando parta con el Señor va a recibir una corona de justicia, dice. Que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y acá habla de vos, ¿sabías? Dice que no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo empieza dándole este encargo a Timoteo, poniendo a Jesucristo como testigo, poniendo a Dios como testigo, ¿sí? Y termina esta sección recordando nuevamente lo mismo, ¿sí? Que Jesús va a volver. Empieza diciendo Jesús va a volver y termina diciendo lo mismo, Jesús va a volver. Por lo tanto, en el medio, predica la palabra, ¿sí? Predica la palabra. El texto empieza como termina. El texto empieza como termina. Y me preguntaba a mí mismo, me decía Lucas, bueno, ¿qué carrera estás corriendo? ¿Qué carrera estás corriendo? Te pregunto a vos, ¿qué carrera estamos corriendo? ¿Estamos corriendo la carrera del materialismo, la carrera de los deseos, la carrera de tener razón, la carrera de... Cada uno tiene carreras distintas. Bueno, la enseñanza que nos está dando la palabra es, corramos la carrera de la fe, guardemos la fe, prediquemos el Evangelio. ¿Qué carrera estoy corriendo? La carrera, una de las más importantes de los Juegos Olímpicos, es la carrera de maratón, ¿sí? La carrera de maratón, si no recuerdo mal, son 42 kilómetros, ¿está bien? 42 kilómetros de correr. Vos, Erika, que corrías antes, son 42 kilómetros, gracias. Bien, tenemos una persona que corre acá, bien, vamos arriba. Corría, bueno, 42 kilómetros. Y se llama carrera de maratón porque hubo una batalla en un lugar que se llamó Maratón entre los griegos y los persas. Y los griegos, que eran muy poquitos, lograron vencer a los persas. Y un soldado sale corriendo hasta Atenas, corre 42 kilómetros después de una batalla, llega hasta Atenas
sin aliento, da la noticia, hemos vencido, dice, y se muere. Supongo que le dio un infarto, no sé, se muere en el momento. Y desde ese momento se llama la carrera de maratón, por ese hecho histórico, ¿sí? Y yo pensaba, bueno, la vida cristiana es esto también, ¿no? Correr y contarle a la gente, Jesús venció la muerte, Jesús venció, Jesús te puede dar esperanza, Jesús te ama, ¿sí? Que seamos como ese atleta, que corremos la buena carrera y le contemos a los demás que en Jesús está la victoria, ¿sí? Que Jesús venció a la muerte. Anuncia la buena noticia de la victoria. Hermanos, ¿qué batalla estamos dando? ¿Qué batalla estamos dando? ¿Estamos dando la batalla de los méritos o estamos dando la batalla de la gracia? ¿Estamos dando la batalla de la rivalidad? ¿Estamos dando la batalla del amor? ¿Qué batalla estamos dando? ¿Qué batalla estamos dando? Hemos dicho unas cuantas cosas, pero para recapitular. Primer punto, esta carrera, esta batalla, comienza con el arrepentimiento. ¿Sí? Comienza con el arrepentimiento. Con recibir al Señor en nuestro corazón, con darle nuestra vida al Señor. ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? Ese es el paso 1. Y si tenemos a Jesucristo, tenemos los frutos del Espíritu Santo que están en nosotros, y uno es el dominio propio, ¿sí? El dominio propio. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos teniendo dominio propio con estas cosas que hemos dicho? Y tercer punto, así como lo hizo Pablo, imitando a Jesucristo sobre todo, y así como lo hizo Jesucristo, debemos servir a Dios, servir a su iglesia, servir a nuestros semejantes como lo hizo Cristo. ¿Sí? Esta semana recibí un mensaje de un pastor de Sri Lanka. Sri Lanka es una isla en el sur de la India. Y bueno, hacía un informe de lo que está haciendo y pedía apoyo para ir a un viaje misionero. Y le digo, ¿con quién vas? Voy solo. ¿Y a dónde vas? Y él me dice, bueno, voy a Nepal, que están en guerra civil. Voy a Pakistán, a la zona más hostil para el cristianismo. Y voy a Bangladesh. Y yo decía, ¿dónde estamos yendo, hermanos, nosotros? A anunciar. No tenemos que ir a esos lugares, ¿sí? Capaz que algunos sí. Podemos ayudar a los que están yendo a esos lugares. Pero dice que la Biblia, bueno, que hay que empezar por Jerusalén, por nuestra casa, por Samaria, Judea, Samaria, la última de la tierra, ¿no? No tenemos que ir para ser misioneros. Todos somos misioneros, ¿sí? Algo que escuché hace poco, que todos somos misioneros. Todos debemos compartir el Evangelio. Todos tenemos este encargo. No es para algunas personas, es para todos. En todo momento. No es para Cristina que va al hospital solamente, es para todos. Y podemos compartir el Evangelio ofrendando. Hay que ofrendar, orando, oyendo. Hay varias maneras de ser partner, de ser compañeros en la predicación del Evangelio, ¿sí? Desde esta iglesia se ofrenda para misioneros que están en el área de varios lugares compartiendo el Evangelio. Pero podemos hacerlo nosotros mismos, empezar por casa, no tenemos que ir a otro lugar. Ofrendar, orar e ir. Les invito a ponernos de pie para escuchar de parte del Señor un mandamiento que Él nos dio a todos los creyentes. Y vamos a cerrar cantando un himno también. Pero queremos cerrar este tiempo escuchando las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla a cada uno de nosotros y nos da un encargo. No es un encargo para algunos, es un encargo para todos. Te invito a ponerte en actitud de oración y poder escuchar del Señor
las siguientes palabras. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Le voy a pedir a Melba que pueda pasar a tener una palabra de oración con este envío que nos hace el Señor, que podamos, en su gracia, motivados por el amor recibido de Él, y en dependencia del Espíritu Santo y de su palabra, predicar el Evangelio, llevar este encargo. Amén, hermanos. Hemos recibido palabra de Dios. Palabra para seguir caminando, para cuestionar nuestra carrera, si está yendo mirando la meta o mirando otras cosas. Señor, cada uno de nosotros se acerca a ti, pidiéndote perdón. Muchas veces hemos errado al blanco, muchas veces no hemos tenido paciencia, no hemos caminado con fe, nos hemos dejado influir por personas que no son adecuadas, o por nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestros propios pecados, nuestras propias adicciones. Señor Jesucristo, tu sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados. Tu Espíritu Santo es suficiente para que levantemos nuestras cabezas, miremos a los cielos, sabiendo que nuestra redención está cerca. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Que ninguno de nosotros se vaya a su casa como vino. Que la obra de tu Espíritu Santo sea real, no solo en nuestra mente, sino en nuestro cuerpo, en nuestro corazón.